Listo. Salud. Salud. Ay, qué maravilla. Otro día más te acuerdas. Qué ricos estos Uno espacios, más. Miguel, sí. Muy chévere. Sí. Eh, Como vas a ser una próxima participante en Catarsis, Ujú. te cuento un poco la dinámica. Yo siempre empiezo por un registro Ok. en estudio de fondo negro, con casi siempre trato de trabajar solo esta luz cenital con las mismas condiciones, porque estoy tratando de hacer diferentes registros de diferentes cuerpos precisamente desde ese espacio, pero hoy no. Hoy no. Vamos a arrancar por otro lado y es por una experiencia Shibari. Ok. Ujú. Me gusta. Háblanos un poco de ti. Habla un poco de mí. ¿Qué te puedo contar? Además de lo que hago. ¿Cómo te gusta definirte más? ¿Eres fotógrafa? ¿Eres artista? ¿Eres Body performista? painter. Como body painter. Siento Body que painter. eso soy. Pero más porque mi arte es más un arte que me gusta que sea vivo. Es lo que más disfruto. Entonces, más allá como de... El arte, me han pedido muchos tipos de arte. Y lo Ujú. hago. Entonces siempre me preguntan por qué no hago cuadros. O por qué no hago otro tipo de cosas. Y es porque me encanta el arte vivo. Y soy una amante del cuerpo humano y de la piel, de los pliegues, de los poros, de ver cómo una obra cambia solamente con cambiar el movimiento de un brazo. Y eso me parece espectacular. Yo estoy aprendiendo a entender la piel hasta hace poco. A mí me encanta. Y eso soy, siento que eso soy más que body painter o no. Creo que soy un amante como del cuerpo humano. Y ¿Has sido sobre todo de la modelo? piel. ¿Has sido modelo body paint también? Sí, he sido modelo y además hago auto body paint. Que es algo que Wow. disfruto muchísimo. Me hace muy feliz. Me gusta mucho. Yo creo que esa va a ser tu catarsis. Siento que es un momento muy Digo, chévere. en mi proyecto, esa va a Pintarse. ser tu catarsis. ¿Pintarme? Sí. Con gusto. Te voy a poner a que te pintes Que te pintes. y que me cuentes la historia mientras nos vamos contando. Me gusta. También otro, creo que un punto más grande de la catarsis como tal en eso, pintar es muy bonito, es de Ajá. mucha paciencia. Pero algo que me han envidiado muchos artistas curiosamente es cómo dejo llevar mi arte después, porque es efímero, porque ya hago muchas obras y luego ya no tengo ninguna. El Así momento es. en el que solamente te bañas y ya desapareció. Ujú. ese Igual que momento el Chivari. Sí, Eso que es la igual gente que lo el Shibari. envidia. Quitas las cuerdas y Y se chao. acabó. Sí, chao. Se acabó la obra. Entonces por eso también me parece tan importante el registro en muchas Igual que formas. la cocina. Te También comes el También. plato y se acabó la Se obra. acabó. son completamente consumibles. Mentiras, la cocina dura 8 horas después. Por dentro del espectador. Es bien interesante. Pero para ti a veces son más importantes las marcas que la misma atadura, ¿no? Claro, las marcas son Es el parte registro. del proceso, claro. Pero es la el im- registro real. Es Es la impronta. impresión, exacto. La impresión de la cuerda sobre la piel. Y eso es muy valioso. Sí, eso es muy buenísimo. Muy valioso. ¿Y cómo encontraste el Chivari? ¿Cómo llegó el Chivari a tu vida? Uf, yo creo que es una historia larga. Y es que empecé hace mucho y tampoco empecé hace mucho. Entonces, pues digamos que fue más todo el tema del BDSM como tal, más que el Shibari. Que empecé desde muy pequeña a darme cuenta que y muy pequeña es muy pequeña, a darme cuenta que la restricción me gustaba muchísimo. Ella es de las mías. Desde que yo creo que tenía por ahí más o menos 8 años. Ella es de las mías. Sí. Donde yo me acuerdo que me robaba los cinturones de las patas de mi casa, que eran así como en telita, súper suavecitos, y me ataba sola en la comodidad de mi cuarto, donde ni siquiera sabía que era masturbación ni que era nada de eso. Y con el tiempo fue que empezaron a llegar los chismes de que era masturbarse, de que era la zona genital, cuando yo ya lo hacía hace mucho tiempo. Y ya todo empezó a tener sentido, a tener nombres. Fue cuando luego descubrí las ilustraciones, empecé a ver ilustraciones y a ver dibujos y todo el tema como que porno empezó por ilustraciones. En las ilustraciones encontré todo el tema del BDSM y el Shibari, sin saber ni siquiera cómo se llamaba. Y luego ya empezó a evolucionar a, bueno, encontrarlo más en video, en pornografía, y empezar a buscar y buscar. Empecé con mis primeras cuerdas yo sola, así cuerditas de algodón, lo más barato del mundo, pero sola, y duré más o menos sola atándome unos, no sé, 5 años. Y sin ninguna experiencia, absolutamente nada de self-bondage, nada parecido, sino con lo que podía y hacía.
hasta que ya encontré ¿Qué un buen sentías? lugar. Es que para mí es una liberación tan grande. Ujú. O sea, para mí es como salir de cargas tantas. O sea, yo Ujú. puedo, es más, tanto puede ser erótico para mí como puede ser simplemente liberador, como muchas de las prácticas que realizo. Entonces puedo atarme y yo soy feliz con que me aten y me ponga a ver una película con mi rigger. Ujú. También soy feliz. Es como un espacio muy interesante porque en la vida suelo ser entre muy dominante y muy alegre y jovial y hablando con mucha gente, que cuando lo hago es como un momento donde no tengo que pensar en absolutamente nada. Y no tengo escapatoria, es como quédate quieta, descansa Ujú. y ya. Y el Déjate mismo, llevar. sí, y el mismo hecho de sentir aún más mi cuerpo, porque siento que siento como 5 veces más mi cuerpo. Entonces, cómo fluye la sangre, cómo sientes el pulso en cada cuerda, en cada atadura. Creo que es lo que más me puede volar. Siento que es un momento, yo lo llego a comparar, también hago meditación y lo llego a comparar como un momento de Ujú. meditación. Exacto. Eso te iba a decir. Sí, entonces realmente para mí el shibari Ujú. como tal no es para mí tan excitante a nivel sexual, como que realmente yo diga, wow, ahora tengo todas las ganas del mundo de hacer de todo. No, para mí hay prácticas que me excitan y me erotizan muchísimo más, pero esta es tan energética y me libera tanto y me dejo llevar a tanto que es súper placentero. Sí, a mí me pasa que todavía no encuentro puntos de contacto. Ok, Digamos que no encuentro punto de entrada. He hecho mis prácticas. He estado jugando pero precisamente ¿qué con el tipos de Shibari. prácticas? Con el Shibari. Con el shibari. Con el Shibari. Sí, me pasó que apareció una amiga. Me acuerdo que te llamé y te dije, ¿qué hago? Me dijo, pues haga lo que quiera. Y de verdad fue un poco eso. Disfrute. Hmm, Pues básicamente lo que hice fue meterme en la dinámica de ella. Ella quería ser amarrada, quería ser restringida. Y para mí es algo que está en contra de mi escala ética de valores. ok, Y genera una serie de dificultades fuertes porque incluso sabiendo que es un juego, incluso sabiendo que estamos en una dinámica que no es real, porque es un juego finalmente, no soy capaz de desconectarme de ese parámetro ético de finalmente estar pensando Una agresión. que es una agresión. Ujú. pero es más una agresión o que sientes que quitas la libertad de alguien más. Mm, creo que tiene que ver con un bloqueo que tenemos algunos. Yo creo que el grueso de la humanidad, que es ese placer, esa restricción a sentir placer, esa restricción a merecer, el sentir que no eres capaz de merecer, te lleva a un punto en el cual tú no eres capaz de recibir algo si no das algo a cambio. Sí. Y de alguna forma para mí es una ruptura mental encontrarme con personas que me dicen, una chica con la que salí me dijo, tú no me vas a abrazar. Si quieres tener sexo me pegas, pero no, pero no me abraces. pero no me abraces. Nunca tuvimos sexo. Ok. No fui capaz y lo pienso y digo, ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué me restringo? ¿Por qué tengo ese bloqueo? Pues de pronto no es bloqueo, simplemente hay personas que son para una cosa y personas que son para otra. Sí puedo decir que es un bloqueo porque hablé, hablé con Horus, le pregunto y le digo cuál es el camino, me dio 2 tips, yo había aprendido a hacer 3 nudos y a punta de haber grabado mucho y de haber hablado con mucha gente tenía como la psicología en la cabeza y dije voy a tomar el papel y me puse en el papel de hacerlo Ok. y resulta que lo hice bien, la chica entró en el espacio y funcionó y fue algo muy bonito. Yo la pregunta que tengo es, ok, lo hiciste bien, pero ¿se sintió bien? Para mí sí, fue una cosa un poco extraña el decir esto no es de verdad pero no importa. Ujú. Es un momento. A Creo veces que, es como un momento de magia. creo que también tiene que ver con esas dimensiones que tenemos, por ejemplo, el sexo casual. Decimos, me ha costado mucho en el mundo swinger, porque decimos el sexo casual es inmaduro. Es una capa superficial de las relaciones humanas que no es éticamente correcta desde la
la perspectiva heteronormativa. Y después cuando estás en ese mundo te das cuenta que es otra maquinaria completamente diferente. Creo que mi pregunta es heteronormativa de cuándo y de qué época. Canónico. Claro, porque es que esa es otra cosa que Canónico justamente hablaba hace contemporáneo. poco. Claro, es súper contemporáneo. Que realmente viene más o menos de Renacimiento y Edad Media, donde viene todo este concepto de pareja, de De monogamia, matrimonio y de todo lo demás. de matrimonio, pero antes era como el matrimonio y todo este tema era muy de En realidad es mucho más lo que moderno. funciona, ¿no? Esto es mucho más moderno. Este problema surge con la invención del romanticismo, que el romanticismo fue una estructura que se inventaron los oligarcas para poder controlar a la plebe. Y luego viene con el cambio de la propiedad de las cosas, que es básicamente cambiar el concepto de propiedad de líneas de linaje y de nombres y apellidos a personas. Pasaron la propiedad de las cosas a las personas para que las personas las perdieran y pasara la propiedad de las familias a los bancos. Que eso ocurrió a principios del siglo pasado. Es demasiado moderno, de hecho en los años 60 no existía ninguno de los parámetros sociales que vivimos en este momento. El amor romántico y platónico no existía en los 60. Uno mira las películas de los 40 y eran muy diferentes. Bastante. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar. Vamos a jugar con las cuerdas. ¿Cómo se juega? Se juega sintiendo las cuerdas, se juega tratando de establecer esa restricción, entrando en esa comunicación energética a través de las cuerdas. Así se juega. Yo creo mucho en eso, creo que eso va a ser divertido, porque definitivamente creo que las cuerdas son un medio de transmisión de energía. Y ese es el principio de lo que yo concibo como Chivari. ¿Cuál es tu que energía? es el transmitir justamente parte de mi ser. Ajá. Y parte de ese fluido universal que está entre nosotros mediante las cuerdas. Transmitírselo a la modelo y que la modelo empiece también a sentir eso y a tener esa reciprocidad también de entregar parte de su energía y uno también nutrirse de esa energía. Es eso, es una conexión y una comunicación energética. ¿Cuál es tu energía y cuál es la energía que esperas? ¿Cuál es mi energía? No sé, ¿no? Yo creo que es una cuestión de sentir, ¿no? De poderse compenetrar, como de poder sentir ese fluir, y lo que aspiro es eso. Hay sesiones en las que uno termina completamente cansado, totalmente destruido después de la sesión, y uno dice, wow, o sea, me robó totalmente la energía, me dejó muerto. Y hay otras en que uno termina revitalizado y de pronto la modelo está noqueada y entonces, uy, pues me le robé toda la energía. Y también pasa, también puede pasar. Pero es eso, ¿no? Es como esa fuerza vital y es toda esa comunicación a través de toda la fuerza universal. Es un concepto muy, muy interesante, además que para los japoneses es algo muy profundo, ¿no? Porque ellos creen en eso, o parte de su filosofía y de su concepción de la vida es esa idea de conexión universal entre todos los seres que no percibimos y que para los occidentales es una vaina rarísima, pero que para ellos es absolutamente clara y absolutamente natural. Entonces, eso lo explicaba yo en alguna de las charlas de energía y de conexión espiritual a través del Chivari. El tema de los jardines Zen es un tema occidental, lo inventaron los occidentales. No es cierto que los monjes budistas tengan sus jardines para meditar. No, un monje budista puede meditar en una montaña, puede meditar en la orilla de un río, puede meditar en un bosque, en cualquier sitio en el que esté en contacto con la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el diseño y cuál es la estructura del jardín Zen? Normalmente nos ponen un banco de arena con unas piedritas y se busca que algunas de las piedras tengan la misma naturaleza, es decir, que si yo pongo una roca, ponga otra parecida de la misma naturaleza,
alejada en otro sitio. Lo que induce la meditación en ese jardín es, yo me siento allí y no tengo que tener la mente en blanco, porque eso es otra de las concepciones occidentales del asunto, y es yo tengo que poner mi mente en blanco. ¿Cómo puedes poner la mente en blanco? Es imposible, tú siempre estás teniendo pensamientos, siempre estás elaborando. Tener la mente en blanco es muy complicado. No, es tener un enfoque, es enfocarse en algo y tratar de entender ese algo en el que estás enfocado. Entonces, una de las formas como se induce la meditación a través de un jardín zen, pues, es si esas dos rocas tienen la misma naturaleza, yo las percibo como iguales, como similares. ¿Qué es lo que yo percibo? ¿Qué es lo que las hace iguales? ¿Qué es lo que las hace para mí de la misma naturaleza? Reflexiona sobre eso. Entonces empieza a pensar, ok, entonces tú empiezas a concentrarte y enfocarte, ok, es que, no sé, las dos piedritas tienen puntos negros, ok, entonces las dos son de puntos negros, las dos tienen más o menos la misma forma, o las formas de ambas son similares. Si tienes cosas de madera, entonces, ok, es que la madera es de la misma naturaleza, las piedras son entre ellas de la misma naturaleza. Eso significa, dentro de ese tema de la meditación, que por debajo hay unos en donde no los vemos, y pues esto, la figura es como por debajo del jardín, hay una conexión que hace que esas energías de las dos piedritas que tengo separadas se estén uniendo permanentemente. ¿Por qué? Porque ellas son de la misma naturaleza, son lo mismo, son el mismo objeto que está separado, pero entonces tienen que tener algo que las une, algo que las ata, algo que las liga. Y básicamente lo que ocurre con las cuerdas, desde mi concepción del Chivari, es eso. Entonces, yo hablo de un sistema exoneural. Cuando hacemos una atadura de Chivari, lo que yo instalo sobre la modelo es un sistema nervioso externo. Son unos nervios. Entonces es exactamente lo mismo como hay electricidad que va desde tu cerebro hasta el último lugar de tu piel. Y esa energía, esa electricidad va transportándose a través del sistema nervioso. Pues cuando yo coloco una cuerda encima de una persona, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo. Estoy conduciendo energía, pero así como tenemos un esqueleto interno y hay animalitos que tienen un exoesqueleto, los crustáceos tienen esqueleto por fuera, nosotros también podemos instalar un exosistema neural que comunica y que genera sensaciones. Entonces yo puedo poner una cuerda y atravesarla, llevarla hasta otro lugar del cuerpo, y seguramente con eso voy a generar una conexión entre esos dos sitios del cuerpo, pero también entre el cuerpo del atador y la persona. Entonces realmente hay un flujo energético que es palpable, que es tangible, que realmente se da, pues que no es un concepto abstracto, filosófico, espiritual, no, es un concepto real, es un concepto totalmente tangible que se puede percibir. Ese tema, esa historia de la reflexión que se hace en la meditación, ellos la tienen para todo, o sea, y por eso te digo, o sea, yo puedo encontrar esas mismas características y sentarme a meditar en un paraje campestre, pues cualquiera que él sea, un bosque, un río, lo que sea, y empezar a mirar esas similitudes, empezar a mirar cuáles son los elementos que tienen la misma naturaleza y tratar de entender esos elementos cómo se conectan, cuáles son esas redes que conectan esos dos elementos que para mí son similares, que yo los percibo como similares y que tengo que entender por qué son similares, cuál es la similitud que yo encuentro entre esos dos elementos. No es perceptible, no sería fácilmente perceptible. ¿Cómo se comunican, cómo se conectan? Haciendo eso, cuando los occidentales en las universidades de Europa empezaron a desarrollar los primeros circuitos integrados, la electrónica moderna, era supremamente complicado para los occidentales simplificar esos modelos. Entonces eran unas máquinas absolutamente gigantes, para poder conectar un transistor con otro transistor y no sé qué, y toda la red para para poder generar esas cargas eléctricas y las resistencias y no sé qué, que requerían para generar algún proceso que tenía que hacer ese equipo. Cuando esto les llega a los orientales, entienden eso
súper sencillo. Pues claro, es que este es de la misma naturaleza con este, conectémoslo. Y simplificaron y volvieron los micro circuitos su vida. Y ellos desarrollaron todo el tema de la electrónica con los microcircuitos porque ellos lo entendieron de una manera absolutamente natural. No era para, no tenían el choque que tenía para los occidentales de entender esas redes, esas conexiones y cómo esas conexiones se pueden hacer muy simples, muy fáciles, que llegue uno de un punto al otro y cumpla pues además con una tarea que es lo que busca la electrónica, que en esas conexiones se cumplan tareas y se generen unos procesos, un nivel de procesamiento pues de datos que se requiere para el funcionamiento del equipo. Por eso ellos hacen la electrónica, por eso ellos les llega estos desarrollos que son occidentales y pues se vuelven los monstruos en electrónica porque pues ellos lo entienden muy bien. Lo mismo lo podemos ver en la industria del automóvil, o sea, como los gringos y los europeos tienen unos carros gigantes y todo eso, y luego llega esto a Japón y ellos lo hacen bello, porque embellecen todo el tema de la industria automotriz, lo convierten en un patrón estético, que los carros tienen que ser bonitos, pero además la mecánica, todo el funcionamiento, lo simplifica, lo vuelven supremamente sencillo y esos carritos empiezan a ser compactos porque pues ya no necesitan un monstruo de motor porque todos los procesos que tenían y que eso era mangueras y cables y una cantidad de cosas para que funcionara, ellos lo reducen en una pequeña cosa que igual funcionaba, pero entienden cómo conectar una cosa con otra y hacer que funcione de una manera muy simple, muy directa. Eso es. Entonces, esa es la filosofía de ellos. Hablando de conexiones, a mí me emociona mucho que esta sea la primera vez que ustedes van a jugar. Que van a conectar. Sí, nunca lo hemos hecho. Nunca lo han hecho y eso me parece maravilloso. Y creo que en casi que en ningún sentido. O sea, de pronto sí hemos comentado, charlado, estado uno al lado del otro realizando otras prácticas, pero nunca ha pasado. Ajá. Y creo que lo más curioso de todo, y por lo mismo que se estaba hablando de todo el tema de conexión energético, yo soy súper selectiva con quién me ata. Extremadamente, porque siento que yo sí considero mucho todo el tema energético y el tema de meridianos, de puntos de dolor también, de puntos energéticos, digitopuntura. Mira, Y me parece extremadamente importante. mira que les estoy colocando una capa de complejidad mucho más alta, lo estoy registrando. Además, Sí, ahora, ¿qué expectativa tienes? Ninguna. Dejarme llevar. Sentir otra energía también. Siempre que inicio con una persona nueva, a quien le estoy dando esa confianza, y me ha dado la confianza también en otros aspectos para sentir esa energía, porque para mí no es solamente que me aten y entregar mi cuerpo a una atadura donde estoy entregando mi cuerpo y me puede pasar algo. Para mí es mucho más complejo que eso, porque es que la carga energética es muchísima, es muy alta. Total. Y sí, no soy de, ay, bueno, ven, tú me atas, yo quiero que me aten, ven, intentemos todo. De pronto, bueno, como modelo normal, lo he hecho de pronto cuando me dicen como, no, es que quiero practicar un poquito. Es como, bueno. Sí. Pero ya cuando realmente digo como, ok, esto ya es una sesión un poco más larga, un juego, ataduras bien hechas, donde ambos están poniendo de su parte, es algo mucho más complejo. Mira un poco ese tema que también nos contaba ahorita Paola, que yo creo que Paola vivió como la misma época, del principio de la comunidad y de pues todo el grupo de los que hoy en día hacemos cuerdas. Y en esa época, pues claro, todos, aquí en Colombia, nadie puede decir que, pues, que tuvo maestros orientales. Todos estábamos aprendiendo con tutoriales de YouTube y todos estábamos mirando lo que hacía el otro y uno descubría un nuevo patrón y entonces mire lo que hice y el otro mire lo que yo hice. Así empezamos todos. Y era un momento en que pues el que quisiera, o sí, la modelo o el modelo, la persona que quisiera dejarse atar para uno era, wow, venga porque es otro cuerpo para practicar, otra forma, otras condiciones. Y era parte pues de ese proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en esos bondage picnic, yo me acuerdo en las fiestas que se hacían en la corporación BDSM Colombia, donde llegaba toda clase de personas pues que llegaban a veces en fiestas pues 24/7 o cualquier fiesta de esas masivas, llegaba una cantidad de gente
Y muchas personas querían vivir la experiencia de la atadura. Y eso pues le hacían fila a uno para que atara y a veces uno no, venga, y entonces que, y Kanji cuántas personas están esperando y Pablo, no, mi madre, Pablo no da abasto y no sé qué, los que estábamos empezando, Rafael, Claro. todos Rafael. estábamos ahí, miércoles, ¿cómo hacemos? Y eso era dele y dele, miércoles, o sea, yo me acuerdo y muchas veces, eso fue muchas veces, terminábamos 5 o 6 de la mañana tomando caldo, que esa era la típica después del remate, nos iban a tomar caldo, pero destruidos, o sea, vueltos nada, o sea, agotados. Y entonces después, claro, hombre, uno ya como entendiendo un poco más el tema, uno dice, bueno, pucha, es que el desgaste, o sea, como que la exposición y la contaminación energética a la que uno se sometía era supremamente fuerte. Por eso, porque pues sí, estábamos con la afición y la vaina y tal, y la goma, y ate al que sea, el que se deje venga para acá. Bueno, madre, eso era un desgaste Claro, berraquísimo. siento que yo por eso mismo ahorita aprecio mucho los rigger que son muy selectivos. Sí, total. Y que se toman su tiempo y es como si ahorita quiero, ahorita no y está bien. Siento que también está la capacidad para las personas que de pronto lo manejan mucho más como de cerrar un poco más la parte energética, ¿no? Cuando claro que hay performance, que hay fiestas, o una fiesta para nuevos, donde bueno, se va a hacer porque la gente quiere experimentar qué es, pero no se experimenta de la forma completa. Total. Eso es un proceso también muy largo. Y yo me he dado cuenta de eso con el O tiempo como, también. como casos míos que experimento sin saber. Pues todos empezamos en eso y por eso yo le digo, pues sí, desde que usted esté, digamos que claro en que cuáles son sus limitaciones y la modelo también sepa cuáles son sus limitaciones y esté dispuesta a jugar contigo. Ahora, No hay creo ningún que también problema. aprecio mucho la gente que de pronto no tiene la técnica como tal, porque claro, es un tema también mucho de técnica y de Y de saber, práctica, como cualquier pero que cosa. igualmente también sin saber tanto es capaz de conectar con una única cuerda sin hacer ninguna atadura, pero conectar de una forma energética impresionante. Entonces siento que igual, aunque es muy bueno tener la técnica y hacer el montón de cosas que se pueden hacer y la parte estética, si se quiere experimentar la parte energética y de entrega, hay muchas formas de hacerlo, aún empezando. Pues me parece maravilloso que estemos jugando con esto. Miren el ejercicio tan raro que estamos haciendo. ¿No? Chéverísimo. Estamos creando una expectativa bravísima. Sí, o sea, igual Porque tampoco ahora sabemos qué tiene va a pasar. Ahora tiene que quedar registrado en la foto. Vale. Entonces, ¿Manos a la obra o qué? ataduras, manos a la obra.